Queridos hermanos de la Iglesia Bautista de San Fernando, nuevamente aquí con ustedes, bueno, de manera virtual. Hoy día 24 de marzo 2024 y a propósito ya el siguiente domingo, 31 de marzo, ya estaré presente aquí en Chosica. Mientras tanto, así de manera virtual. Continuamos con el estudio del inicio del libro de Hechos, también se llama libro de Actos, en el capítulo 2. Vamos a orar un instante. Gracias, Señor Padre Celestial, por esta mañana, por tu pueblo amado, Señor, aquí la iglesia de San Fernando. Gracias por cada uno de nuestros hermanos. Derrama tu palabra con bendición, con poder, Señor, en sus vidas y glorifica tu santo nombre solamente en medio de nosotros. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, entramos a Actos en el capítulo 2 y leemos los primeros versículos allí. Y cuando hubo venido cumplidamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones que están debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros, y aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en su lengua en que somos nacidos? Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia que están de la otra parte de Cirene, y extranjeros de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y en duda, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Muy bien, este acontecimiento en el día de Pentecostés. Ahora, recordando el significado de Pentecostés. Pentecostés no es una celebración cristiana. Bueno, el cristianismo nació bajo la nación judía. Pentecostés es una de las fiestas judías, fiesta que se conmemoraba 50 días después de la Pascua. Entonces recordemos, el Señor Jesús fue crucificado en los días de la Pascua, exactamente. Cumpliendo el anuncio de la Pascua, el Cordero de la Pascua era Él precisamente. Y Pentecostés era la siguiente celebración, que era 50 días después de la Pascua. Por eso Pentecostés en realidad significa 50, cincuentavo. Entonces, después de resucitar, Jesús estuvo 40 días apareciéndoseles y se fue al cielo. Y 10 días más vino el día de Pentecostés, ¿no? 50 días después de la Pascua. Muy bien. Eh, Así que esta es una celebración de la nación de Israel, la fiesta judía de Pentecostés. Pero ese día Dios preparó anticipadamente este día para que sucediese la venida del Espíritu Santo al mundo. Nunca había sucedido antes aquello. Anteriormente, en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios obraba por medio de su Espíritu Santo en muchas personas dentro de Israel.
toda la obra que Dios hacía era por el Espíritu Santo, sí, pero nunca había venido el Espíritu Santo para quedarse viviendo en los creyentes. Eso no había sucedido nunca antes. De manera que el día de Pentecostés es importante porque se inaugura una nueva época de Dios. Ese día comienza una época completamente nueva en la historia del hombre. Por primera vez el Espíritu Santo viene a este mundo, ya no para obrar en uno y en otro y en otro, no, ahora viene para quedarse a vivir en cada persona creyente. Él, el Espíritu Santo, ahora hace nacer de nuevo a toda persona que cree en Cristo. Y aparte de que hace nacer de nuevo al creyente, Él viene para hacer habitación en el cuerpo de cada creyente. Y eso nunca antes sucedió en el Antiguo Testamento. Recién, empezando del día de Pentecostés, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, viene y hace morada suya en la persona, en el cuerpo de cada cristiano. Él vive y se ha quedado eternamente viviendo en todo creyente en Cristo, a partir del día de Pentecostés, no antes. Y hasta que termine la época de la iglesia, porque la época de la iglesia en la cual estamos pronto va a terminar. Y de la misma manera como el Espíritu Santo descendió al mundo en el día de Pentecostés para morar en los creyentes, igual un día, ese día es el día del arrebatamiento de la iglesia. El Señor Jesús vendrá para llevar a todos los creyentes de este mundo. El Señor vendrá en las nubes y en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, todo cristiano en este mundo será llevado en el aire, en las nubes con el Señor, en un instante. Y los creyentes en Cristo que ya murieron resucitarán junto con los que estén vivos en ese momento. Seremos llevados a la presencia de Dios. Millones y millones de cristianos en el mundo entero. El arrebatamiento de la iglesia. Y ese día que está muy próximo a nosotros, el arrebatamiento de la iglesia será el proceso inverso. Así como en Pentecostés vino el Espíritu Santo a morar en el mundo, es decir, en los creyentes, en el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo saldrá de este mundo, pero esta vez no saldrá él solo, saldrá junto con su amada iglesia. Los creyentes saldrán del mundo llevados al cielo en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Biblia, y el Espíritu Santo saldrá junto con los creyentes, saldrá de este mundo volviendo al cielo. Así que eso es muy importante de entenderlo. Él vino a este mundo en Pentecostés, Él se irá del mundo en el arrebatamiento, el Espíritu Santo de Dios. Y luego vendrán épocas en el mundo donde ya no estará en este mundo el Espíritu Santo. Similar al tiempo del Antiguo Testamento, vendrá la tribulación, los 7 años de tribulación, un tiempo muy similar al Antiguo Testamento. No estará la iglesia allí, no estará el Espíritu Santo allí en la tribulación. De manera que ese es el significado de Pentecostés. Ahora, como ya habíamos dicho, ¿no? En diversas iglesias, algunos hermanos quieren hacerle creer a los creyentes que él se convirtió a Cristo, pero todavía no tiene el Espíritu Santo y que tiene que buscar una segunda experiencia que se llama supuestamente el bautismo del Espíritu Santo. Y la prueba de que tendrá el Espíritu Santo será que este creyente hablará en lenguas.
y las lenguas serán evidencia de haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Falso de toda falsedad, como dicen a veces, falso de toda falsedad es eso. Ya hemos examinado, ¿no?, que el Espíritu Santo sella al nuevo creyente, lo sella como propiedad de Dios al nuevo creyente. ¿En qué momento? En el momento en que él puso su fe en Cristo, exactamente ese día. Al convertirse a Cristo, el creyente es sellado, perdón, nuevo creyente es sellado para siempre por el Espíritu Santo. Y no hay ninguna segunda experiencia, ninguna supuesta obra llamada el bautismo del Espíritu Santo. Eso es falso. Usted creyó en Cristo tal vez hace 5 años. Usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo hace 5 años. Usted creyó en Cristo, puso su fe en el Señor Jesús hace 8 meses. Entonces, hace 8 meses, usted es morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en usted, en su cuerpo. Usted es templo del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y ahora vamos a examinar por qué razones sostenemos esta enseñanza bíblica. En primer lugar, porque las lenguas eran una señal milagrosa. Como hemos leído hace un momento, ellos, los creyentes en el día de Pentecostés, de repente vino un estruendo del cielo y fueron todos llenos del Espíritu Santo, como digo, por primera vez, ¿no?, en la historia humana, inaugurando la época del Espíritu Santo. Y a partir de allí, todo nuevo creyente recibe el Espíritu Santo. Eso fue una señal milagrosa. Ellos hablaban en lenguas que la gente entendía. Es como que yo no hablo el idioma alemán. Me pongo a hablar alemán sin saber el idioma alemán. Eso sería un milagro. O que usted se pone a hablar el idioma italiano sin saber italiano. Eso sería las lenguas, un milagro del Espíritu Santo. Ese milagro de las lenguas sucedió el día de Pentecostés, pero ¿por qué fue necesario que los creyentes hablasen en lenguas? Y ahí nos lleva a la pregunta de por qué hubo milagros en la Biblia, por qué el Señor hizo milagros y sanidades miles de veces. ¿Por qué hizo Jesús esos milagros? Bueno, primeramente por el amor de Dios. El Señor Jesús quería mostrar el amor de Dios, evidentemente. Pero no solamente por el amor de Dios, era en realidad para autenticar al que hablaba la palabra de Dios, como una credencial de Dios mismo. Cuando un profeta venía diciendo, así ha dicho Jehová, Jehová ha dicho de esta manera al pueblo de Israel. ¿Qué tenían que hacer ellos? Pedirle al profeta una señal milagrosa. Así que, y era cierto, Dios mismo les daba a los profetas señales milagrosas para que los de Israel pudiesen creer. Así que los milagros, una credencial de parte de Dios mismo. ¿Qué significa una credencial? Bueno, la credencial es una prueba de algún hecho que tiene que ser probado. Por ejemplo, yo me voy de paseo qué sé yo, a Cajamarca, ¿no? Entonces en Cajamarca nadie me conoce, la policía me hace un operativo y me dice a mí, señor, su nombre, ¿cómo es su nombre? Enrique, Ginocchio, etcétera. Muy bien, a ver, pruébeme
que ese es un nombre verdadero. Pruébemelo. ¿Cómo le pruebo al policía de que ese es mi? Tomo mi DNI y se lo entrego, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el DNI? El DNI es la credencial de que verdaderamente yo me llamo así. Esa es la credencial, el DNI. Entonces el policía dirá, a ver su DNI, muy bien, tiene razón, usted se llama fulano de tal, muy bien, porque ahí está la credencial. Las señales milagrosas eran una credencial, pero esa credencial la otorgaba Dios mismo. Por eso es que cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, este fariseo, este sabio de la Biblia que era Nicodemo, viene a buscar a Jesús de noche, y lo que le dice Nicodemo a Jesús, como buen doctor de la Biblia, Nicodemo le dice al Señor Jesús, Maestro, sabemos que ha de Dios, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo reconoce, él dice, los milagros que tú haces, rabí, maestro, le dice, los milagros que tú haces demuestran sin ningún lugar a dudas que tú has venido de Dios mismo. Así que esa era, los milagros, las señales eran una credencial enviada por Dios mismo acerca de aquel profeta. Y la primera señal, el primer milagro, lo encontramos en la vida de Moisés, porque Moisés es enviado de parte de Dios hacia los ancianos de Israel. Y Dios le dice a Moisés, vas a ir donde los ancianos de Israel, o sea, los dirigentes, ¿no? Los príncipes de Israel eran los ancianos siempre. Dios le dice, anda donde los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces Moisés le dice, yo voy donde los ancianos, pero ellos no me van a creer. Ellos van a decir, tú eres un soñador que no has, ¿qué estarás hablando? Estás delirando tú. Dios no te ha hablado, mentira. Y entonces Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo les demuestro yo a ellos que tú me has hablado? Y Dios le da 3 milagros a Moisés. Le dice Dios a Moisés, saca tu vara y extiéndela y la vara se convierte en serpiente. Y luego Moisés la toma por la cola y de nuevo se convierte en una vara. En segundo lugar, Dios le manda a Moisés, mete tu mano en tu seno y sácala, y su mano está completamente leprosa. Y le dice, vuélvela a meter en tu seno, y ahora su mano sale completamente sana, sin ninguna lepra. Y Dios le dice, si los ancianos de Israel no te creen a estas 2 señales, entonces tomarás el agua del río y las aguas se volverán sangre en presencia de los ancianos de Israel. Ahí empieza entonces este patrón que se repite a lo largo de la Biblia, pero termina cuando ya la Biblia es completada. Eso lo veremos dentro de un momento. El patrón de las señales y milagros termina, no es eterno. Cuando se termina de escribir la Biblia, terminan también la necesidad de señales y de milagros. Muy bien. Así que entre todos los milagros de Dios, para autenticar un mensajero de Dios, las lenguas que vinieron el día de Pentecostés eran una credencial de parte de Dios, porque la gente decía otra cosa. Miren, leamos otra vez Hechos capítulo 2, en el versículo 12, dice así, y estaban todos atónitos y en duda, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto,
o sea, de licor, pues, ¿no? O sea, están borrachos, por eso hablan así. De ninguna manera. No porque alguien se emborrache va a hablar otro idioma, no. Y ellos hablaban idiomas desconocidos para ellos. Y la gente decía, ¿qué es esto? Hablan en nuestro idioma. Yo vengo de tal país y están hablando mi idioma. Y el otro viene de otro país y están hablando el idioma de él. ¿Qué es esto? Pero el milagro de las lenguas era una credencial de Dios en cuanto a la venida del Espíritu Santo. Dios estaba autenticando el día de Pentecostés como algo enteramente divino. El milagro de las lenguas tenía un único propósito: autenticar de parte de Dios. Dios estaba diciendo, para que los hombres sepan que esta manifestación del Espíritu Santo viene de Dios, ahí está, una señal milagrosa que nadie lo podía negar. Eso es el propósito de las lenguas al comienzo del libro de Hechos. Y ahí viene un tremendo error de los que enseñan en iglesias de la rama pentecostal. Quieren aplicar el milagro de las lenguas que sucedió en Pentecostés, lo quieren aplicar en la vida de cada creyente. No tiene ningún asidero bíblico esa enseñanza. Y como dijimos hace 2 domingos también, el libro de Hechos no es de enseñanza doctrinal, sino es historia de la iglesia. Muy, muy necesario que nosotros conozcamos la historia de la iglesia en sus inicios. Por supuesto, es necesario saberlo, pero el libro de Hechos no es enseñanza doctrinal. El libro de Hechos no está diciendo, como hubo milagro de lenguas en Pentecostés, entonces en cada iglesia, a partir de allí, durante todos los siglos, en cada una de las iglesias, tiene que haber un Pentecostés en cada iglesia. Además, tiene que haber un Pentecostés en cada nuevo cristiano. Y eso sería del todo absurdo y sin sentido. Porque si está escrito en el libro de Actos, no es para que cada iglesia lo vuelva a practicar el milagro de las lenguas. No es ese el propósito de Dios. No es enseñanza doctrinal, es un registro histórico y nada más. Por otro lado, el evento de las lenguas en Pentecostés no es una señal para las naciones gentiles. Los milagros que Dios daba para autenticación, para credencial, nunca estaban destinados a las personas gentiles. Además, Dios no se reveló a las personas gentiles como nosotros. Él se reveló a los que eran de Israel, del pueblo judío. A ellos Dios se reveló, no a los gentiles, nunca a los gentiles. Y nosotros somos gentiles, así que nosotros no podemos decir, Dios que nos mande señales milagrosas, Dios que nos muestre el milagro de las lenguas para poder creer. Eso en realidad eso es una blasfemia decir eso. Yo quiero ver un milagro de Dios para poder creer. Eso es algo así como una blasfemia. Los judíos tenían que decir, yo quiero ver un milagro de Dios para poder creer. Y era auténtico ese pedido de los judíos de ver un milagro para poder creer, era legítimo. Era legítimo, pero eso era para Israel, no para los gentiles, no para nosotros. Y es completamente inútil, es absurdo decir, yo que soy gentil, voy a pedir un milagro para poder creer en Cristo Jesús. No, de ninguna manera. Nosotros creemos en su palabra. No creemos porque Dios nos envíe milagros. Nosotros creemos
en la palabra de Dios, sin necesidad de señales y milagros. El evento de Pentecostés, además, fue algo irrepetible. Una sola vez en la historia humana sucedió el día de Pentecostés. Una sola vez vino el Espíritu Santo a este mundo, en este día señalado aquí. Una sola vez el Espíritu Santo se irá de este mundo junto con su iglesia, y eso será en el día del arrebatamiento de la iglesia. No se repite nunca más. Y no podemos decirle, bueno, en cada iglesia debe haber un Pentecostés. Es del todo fuera del propósito bíblico eso de decir, hermanito, tienes que tener un Pentecostés en tu vida, tienes que hablar en lenguas, porque aquí dice que los creyentes hablaban en lenguas cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Otra vez, falso de toda falsedad. El evento de Pentecostés fue una sola vez en toda la historia humana. No se puede repetir. Ahora, algunos dicen otra cosa, algunos dicen lo contrario. No, no fue una sola vez el Pentecostés, porque varias veces sucedieron las lenguas en el libro de Hechos. Muy bien, vamos a contestar esa objeción. 3 veces está registrado el milagro de las lenguas en el libro de Actos. Y vamos a ver cada una de ellas. Siempre con el propósito divino. Mostrar una credencial de parte de Dios a quienes, no a los gentiles. La credencial era para los israelitas. El milagro era una credencial de Dios para los de Israel. ¿Ok? Entonces, la primera ocasión, porque solamente hay 3 veces se mencionan las lenguas en el libro de Hechos. La primera es la que acabamos de ver. ¿Y quiénes vinieron a Jerusalén ese día? Había una enorme multitud de extranjeros. Pero miren, estos no eran extranjeros de otras sangres, eran judíos que vivían en el extranjero. Por eso eran considerados extranjeros, hablaban otros idiomas. Era igualito que el día de hoy. Hoy en día hay judíos en todo el mundo. Diremos, este es un judío de África, este es un judío de Italia, este es un judío de Estados Unidos, este es un judío de Brasil, este es un judío del Perú, porque en todo el mundo entero están ellos. Entonces, igual, en el día de Pentecostés habían judíos de muchas naciones. ¿Por qué estaban ahí ese día? Porque era una fiesta solemne de los judíos. Entonces ellos siempre trataban de ir hacia Jerusalén, por lo menos una vez en su vida que visitasen Jerusalén. Y en ese día de la fiesta muy solemne venían judíos de diferentes países para celebrar la fiesta judía de Pentecostés. Por eso habían ahí judíos de muchas naciones. Y ante ellos, no gentiles, ningún gentil, solamente judíos, ante ellos Dios presenta el milagro de las lenguas para autenticar esto de que el Espíritu Santo viene a los hombres por primera vez en la historia del mundo. Y hay algo aquí, como algunos dicen, no, pero hubo el bautismo del Espíritu Santo, las lenguas, hay varias veces en el libro de Hechos. Muy bien, no varias veces, son 3 veces solamente las lenguas en Pentecostés. No más, no son 4 ni 5, son 3 veces que se mencionan las lenguas en el libro de Hechos. La primera es la que acabamos de ver. ¿Quién era el auditorio? Judíos de muchas naciones ahí en Jerusalén. ¿Para quiénes son los milagros credenciales de Dios? ¿Para quiénes son? Para los judíos. Ahí está, perfecto. No habían gentiles allí. La segunda ocasión donde se habla de las lenguas
la vamos a buscar nosotros en el libro del mismo Hechos, capítulo 10 y versículo 43. La segunda ocasión que se mencionan las lenguas, Hechos 10, verso 43. Y que veamos el contexto de este capítulo, qué había sucedido. Dios le manda al apóstol Pedro a predicarle a unos gentiles, Cornelio, un centurión, y acompañando a Cornelio habían muchos familiares y amigos de Cornelio. Cornelio era un hombre gentil que buscaba adorar al Dios verdadero. Y todos los que venían con Cornelio también eran gentiles. Ahora ellos, el mismo apóstol Pedro, no quería juntarse con los gentiles. Eso era el pensamiento de ellos en el comienzo, porque así habían sido instruidos. Entonces también exageraban un poco también, exagerando, y decían: nosotros somos el pueblo santo de Dios, nosotros los judíos. Y ellos, los gentiles, son inmundos, ellos son como los perros, así decían. Los gentiles inmundos, los gentiles como los perros, porque no tienen a Dios. Entonces, juntarse con un gentil era como una abominación a ellos. Y entre ellos, Pedro mismo no quería juntarse con los gentiles, no quería predicarle la salvación a los gentiles, hasta que Dios le hace ver que Pedro está equivocado. Entonces es la primera vez que Pedro lleva el evangelio a los gentiles. Ahí estamos, verso 43. A este dan testimonio, bueno, les está hablando Pedro a los gentiles justamente. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas extrañas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede alguien impedir el agua que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los mandó bautizar en el nombre del Señor, y le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Es la primera vez que el evangelio es predicado a personas gentiles, o sea, que no sean judíos. Y Pedro es el primero que está atónito ante esto. Ni se imaginaban ellos que la salvación, que el evangelio iba a correr hacia las personas gentiles, pero ahí está. Ahora, Pedro y sus acompañantes eran judíos. Entonces, una vez más, las señales milagrosas son para los judíos. Y entonces Dios produce en estos gentiles que creen, dice versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas extrañas y que magnificaban a Dios. Ahora, el milagro de las lenguas se produce en personas que no son de Israel. ¿Es una repetición de Pentecostés? No, no es una repetición de Pentecostés. Es un momento muy similar al de Pentecostés, y en realidad es como una extensión de Pentecostés. ¿Para qué? Para que Pedro como apóstol y los demás creyentes judíos entendiesen
Era la primera vez que el Espíritu Santo descendía sobre personas que no son de la nación de Israel. Y para que ellos no tuvieran ninguna duda de que Dios mismo estaba produciendo esto, Dios les muestra el milagro de las lenguas. Y Pedro recién se convence cuando ve la señal milagrosa de las lenguas en personas que no son judías. Ahí está. No es una repetición de Pentecostés, es, como diremos, es una extensión de Pentecostés, porque el día de Pentecostés era solamente para judíos, nada más. Y ahora, unos capítulos más adelante, vuelven a hablar en lenguas. ¿Quiénes? Ya no son judíos los que hablan en lenguas, son gentiles. Y entonces no es que sea una repetición de Pentecostés, sino es proveniente del día de Pentecostés para que ellos entiendan que también sobre los gentiles viene el Espíritu Santo. Y la tercera vez, y la última vez es la tercera vez, está en el capítulo 18. Vamos a verlo ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 18. Versículo 24. Ahí vamos a leer. 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este era instruido en el camino del Señor, y siendo fervoroso de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor, entendiendo solamente el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar denodadamente en la sinagoga, al cual como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortándole, escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y venido él, aprovechó mucho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Esta es la tercera y última vez que se habla de las lenguas en el libro de Hechos. Y entonces es diferente. Los que hablan en lenguas en esta tercera vez no son los mismos que el día de Pentecostés, tampoco son los mismos que en el capítulo 10 de Hechos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son judíos que creían todavía en el régimen del Antiguo Testamento. Y hemos leído acá acerca de Apolos en la ciudad de Éfeso. Apolos era un judío temeroso de Dios, poderoso en las escrituras, pero hay un detalle. Apolos no sabía que el Mesías ya vino a Israel, no lo sabía. Apolos solamente había escuchado la predicación de Juan el Bautista. Él había, la predicación de Apolos era la misma que la predicación de Juan el Bautista. Ahí dice. ¿Y cuál era la predicación de Juan el Bautista? Viene el Salvador, viene el Mesías, viene detrás de mí, ya viene el Mesías. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque viene el Mesías, ya viene, ya viene. Esa era la única predicación de Juan el Bautista y era la misma predicación de Apolos. Apolos no sabía que el Señor Jesús, el Mesías, ya había cumplido el propósito de Dios, que ya había muerto, que ya había resucitado y que creyendo en Él hay salvación eterna. Eso no lo sabía Apolos. Recordemos, estamos en un tiempo en que las comunicaciones eran difíciles,
Las distancias eran enormes, las comunicaciones eran difíciles. Por eso es natural que Apolos predicaba el mensaje de Juan el Bautista, pero él ignoraba acerca de la crucifixión del Señor Jesús y de su resurrección. No lo sabía. Por eso es que nos dice aquí en el versículo 25, Hechos 18, 25, este era instruido en el camino del Señor y siendo fervoroso de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor, entendiendo solamente el bautismo de Juan. Ahí está. No sabía sobre Cristo Jesús, solamente sabía la predicación de Juan el Bautista. Ahora, los discípulos de Apolos estaban ahí en Éfeso, entonces veamos en el capítulo 19. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, donde hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido al Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahí está. Es muy claro, estos creyentes en la ciudad de Éfeso, ahí eran discípulos de Apolos. Y como habían sido enseñados por Apolos, lo único que sabían, igual que Apolos, era del mensaje de Juan el Bautista. No sabían nada sobre la crucifixión de Cristo, o sea, del Mesías, no sabían de su muerte y de su resurrección. Tampoco sabían, porque Pablo les pregunta, ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? No sabían nada, ¿no? Pero sí tenían su corazón preparado para recibir a Cristo, eso sí. Entonces, cuando Pablo les explica acerca del Señor Jesús, entonces ahí sí comenzaron a hablar en lenguas. Leemos versículo 4, y dijo Pablo, Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesucristo. Oídas estas cosas, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y como Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas y profetizaban. Y eran los varones todos como 12. Allí es una extensión, digamos así, del día de Pentecostés. Y el público es diferente aquí. ¿Quiénes son los creyentes aquí? Ya no son solamente judíos como en Pentecostés, ya no son gentiles como en Hechos capítulo 10. Ahora, ellos son judíos del Antiguo Testamento, judíos que solamente sabían de Juan el Bautista, no sabían nada acerca de Cristo, pero sí su corazón estaba preparado para creer en Cristo. Y se produce el milagro de las lenguas en ellos, autenticando Dios mismo por medio del milagro de las lenguas acerca de la venida del Espíritu Santo sobre ellos también. Y recordemos, las señales son para judíos. ¿Quiénes eran ellos? Eran judíos que no sabían acerca de Cristo. Esas son las tres únicas veces que el libro de Hechos menciona el milagro de las lenguas. Por otro lado, aunque nos hace falta más tiempo para explicarlo, pero diremos de una manera muy breve, las lenguas, como una señal milagrosa, tenían una época determinada y luego iban a terminar. Y eso nos enseña la Biblia en 1 Corintios capítulo 13.
Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Dice así: la caridad nunca se acaba. El amor, ¿no? El amor, la caridad es el amor. La caridad nunca se acaba, aunque las profecías se han de acabar y cesar las lenguas y desaparecer la ciencia. Ahora, la palabra ciencia en este caso, si revisamos el contexto, no está referido a la ciencia de los científicos. ¿Ah? La palabra ciencia es referida a la sabiduría acerca de Dios, a eso se refiere. Mientras no estaba completa la Biblia, eran necesarios los profetas que dice ahí. Eran necesarias las profecías. Ciertos hombres de Dios hablaban profecías, o sea, enseñanzas de Dios. Y también hablaban la ciencia, es decir, la sabiduría acerca de Dios. Y aquí nos dice la Biblia, el amor nunca se va a terminar, pero las profecías, o sea, los hombres que hablen acerca de Dios se van a terminar. Ya no serán necesarios porque la Biblia estará completa, por eso. Y van a cesar las lenguas. Ya no habrá el milagro de las lenguas. Eso es lo que dice. Van a terminar, va a terminar el tiempo de la señal milagrosa de las lenguas. Eso es indudable la afirmación de la Biblia. Es Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Ahí nos dice que terminará el tiempo de las lenguas milagrosas. Ahora, podríamos examinar eso en mayor detalle. Lo que pasa es que no nos alcanza el tiempo en un solo mensaje. Vendrá el tiempo en que se terminen los milagros de Dios. ¿Por qué se terminarían esas señales y milagros? Porque se completó la Biblia, por eso. Dios enviaba la credencial divina de las señales milagrosas. ¿Por qué lo hacía Dios? Porque no estaba completa la Biblia. Al no estar completa la Biblia, se necesitaba hombres de Dios que enseñaran la doctrina de Dios. Y para que ellos comprendieran que este hombre era un verdadero profeta de Dios, Dios enviaba una señal milagrosa, entre ellas las lenguas. Pero el tiempo de los milagros terminó. ¿Cuándo terminó? Cuando se acabó de escribir la Biblia. Y la Biblia se terminó de escribir en el primer siglo. Hace ya casi 2000 años se terminó de escribir la Biblia. Y acabándose la Biblia de escribir, ya no hay necesidad de que Dios autentique a ningún profeta. ¿Por qué no? Porque ya hablaron. Todos los profetas de Dios ya hablaron. Y lo que ellos hablaron quedó escrito en la Biblia. Por último, y con esto ya terminamos, vamos a buscar en Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 dice lo siguiente. Ahí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo ya crucificaron la carne con sus afectos y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí hay una cosa importantísima. Por favor, ponga mucho oído a esto, hermanos, porque hemos explicado que algunos engañan a los creyentes diciéndoles, hermanito, todavía te hace falta el bautismo del Espíritu Santo. Y además hay una evidencia. Cuando tú comiences a hablar en lenguas, allí sabrás que ya te bautizó el Espíritu Santo. Pero si no hablas en lenguas,
significa que tú todavía no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Completamente mentira es eso. El Señor Jesús, ustedes recuerdan, el Señor Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y aquí entonces en Gálatas 5:22, Dios nos muestra 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. 9 manifestaciones. Ahora, acá no dice más los frutos, miren eso. Versículo 22, fíjense con cuidado. No está diciendo más los frutos del Espíritu Santo. No dice eso, dice más el fruto del Espíritu Santo. Pero son 9 manifestaciones de un solo fruto, la presencia del Espíritu Santo. Entre estas 9 manifestaciones, frutos del Espíritu Santo, entre ellos, que son 9, ninguno dice hablar en lenguas. ¿Cuál es la prueba de que un creyente tiene el Espíritu Santo? Aquí está. Amor, gozo, paz, longanimidad. Longanimidad es paciencia alargada. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ahí terminan lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y en esa lista no está hablar en lenguas, no está. Y entonces, ¿por qué le creemos a los que vienen engañando y diciendo, la prueba del Espíritu Santo es hablar en lenguas? ¿Cómo podemos creer esa mentira? Porque la prueba del Espíritu Santo no tiene nada que ver con poder hablar en lenguas. No tiene nada que hacer con hablar en lenguas. La prueba del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la prueba del Espíritu Santo. Vamos a orar un momentito. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido en esta mañana acerca del fruto del Espíritu Santo y también entendiendo que de ninguna manera hay un supuesto bautismo del Espíritu Santo por medio de hablar en lenguas. Gracias, Señor, porque nos haces entender tu palabra y estar protegido contra falsas enseñanzas. Te damos las gracias, Señor Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.